Soy Juan Tesi, artista plástico. Estoy mostrando un grupo de trabajos en la muestra Manifiesto Verde, en el Moderno, curado por Ale Aguado, en conversación con la artista Florencia Bottling. En lo personal es muy emotivo participar de esta muestra, no solo por la conversación que propone la muestra, sino también porque estoy mostrando junto a Ricardo Garavito, que fue uno de mis primeros maestros, y es alguien que le admiro muchísimo, su trayectoria, su trabajo, su manejo del color, el humor y la manera que tiene de ser como una especie de ave rara entre sus contemporáneos. Entonces eso en lo personal es muy lindo poder mostrar junto a él y su obra, que siento que dialogan después de muchísimos años muy bien. No me gusta recortarme o pensarme exclusivamente como un pintor, pero la realidad es que ese es mi medio. De muy joven, después de haber estudiado con Ricardo, que me preparé con él para presentarme una beca, me fui a estudiar afuera, a Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, donde viví un tiempo y aproximadamente en el 98 volví a Buenos Aires. Y en el 2010 participé de la beca Cuitca UTT, que fue en la Ditela, con Guillermo, que fue un espacio de... no solo un espacio de formación que me llegó un poco más tarde, digamos, ya tendría creo que unos 40 años, sino que también fue como una especie de espacio bisagra que me permitió reconsiderar y repensar mi práctica. Más allá del espacio increíble que es la beca, en el sentido de que te da como un tiempo para poder concentrarte en tu obra, estuvo bueno porque me agarró después de haber ya participado en la escena y haber hecho varias muestras. Entonces creo que fue muy interesante hacerlo en un momento de mi vida donde tenía sentido pararme y ajustar un poco lo que estaba haciendo, lo que tenía ganas de hacer. Hoy en día trabajo desde mi taller en el barrio de Montserrat, a pocas cuadras de lo de Ricardo, de hecho. Que supo ser mi casa taller, pero hoy por hoy es exclusivamente el espacio donde trabajo. El grupo de trabajos que estoy mostrando en esta muestra, por lo general siempre los pensé como separados. Digamos, eran dos tipos de trabajos que no suelen ni siquiera convivir en mi espacio de trabajo. Entonces para mí fue una sorpresa enorme cuando Ale Aguado me invitó a participar de la muestra y su propuesta consistía en mostrar estos dos grupos que en mi cabeza estaban total y completamente separados juntos. Por un lado hay unas pinturas que son parte de una serie que habrá empezado en el 2019, que se desprende igual de una serie anterior que venía trabajando con prótesis de cerámica sobre unas figuras. Pero que después los detours propios de la práctica como que terminaron tomando esta forma. Y las otras obras son las pinturas al óleo, que siento que es el medio en el cual me siento más cómodo y que es más natural. Y creo que la razón por la que las pienso totalmente muy separadas una de la otra es porque son prácticas muy distintas, en el sentido de que las figuras, o estas figuras que empecé a trabajar, responden como a una... no te diría una idea, porque no me gusta pensar como que son ideas ejecutadas, pero como que responde o tiene una forma que tiene que ver con territorios, con límites, con control. Estas obras en particular, las pienso más como ensayos de color y de formas y de captar ciertas emocionalidades en el rostro de las figuras y ciertos cuerpos que escapan un poco, digamos, a lo que, no lo que conocemos, pero sí a las formas tipificadas de los cuerpos. Mientras que los óleos en realidad son un grupo de pinturas que no tienen mucho norte. Empiezan por lo general sin un plan, no tienen
un devenir calculado, es una especie de ejercicio de diálogo, de un vínculo entre lo que va pasando con la pintura y lo que vos vas trayendo de tu propia experiencia, que se refleja en eso que está cambiando permanentemente. Entonces para mí eran como dos obras un poco opuestas y del otro lado, ¿no? O sea, de hecho decía que no existen ni siquiera en el mismo espacio de producción, porque estas telas que tienen mucho de tela cruda no pueden convivir en el mismo espacio donde estoy haciendo un enchastre con óleo, donde huele pintura por todos lados. Entonces es poco común que en mi espacio de trabajo se genere este diálogo que lo pude ver yo acá, en el museo. En los últimos años, como que por suerte me empecé a marear un poco con mi propia producción, entonces empecé a soltar como ciertas nociones de narrativa, de sentido, de comunicación. Creo que empecé a trabajar con una suerte de libertad que me permite no exigirle de más a la pintura en tanto un medio como para generar un diálogo, ¿no? Como que me perdí un poco en la pintura y la verdad que me gustó, me pareció... me parece que está buena la posibilidad de pararse frente a algo que uno no termina de entender del todo. Me pasa que por lo general cuando me doy cuenta de cómo es mi proceso o se devela algo de cómo estoy trabajando o empieza a aparecer la idea de programa, por lo menos en este estadio en el que estoy, siento que me expele un poco. Esa cosa de no terminar de entender qué es lo que está pasando, no terminar de entender a qué apunta, me parece súper vital y súper interesante, y creo que es una de las grandes ventajas del arte. Esa especie de área gris donde no emula como la manera en que tenemos que funcionar en el mundo. Entonces, que mi práctica o que el taller se convierta en un espacio donde me puedo permitir esta especie de diálogo roto, inútil, disfuncional o caótico, me parece que es como una de las cosas que más me interesa para seguir trabajando. Y también el cambio. Creo que esta cosa como de ser un poco disperso y ver cómo de una obra a otra ciertas cosas se van volcando, pero a la vez van mutando y van retomando, como que genera una especie de forma de tiempo y espacio que no es lineal. Y eso me parece súper interesante.